Hay veces que una sola frase, una frase cargada de emoción y pronunciada por un líder, puede ser la llave para entender una estrategia política entera. Hoy vamos a ver justo eso, cómo un recuerdo doloroso se convierte en una potente herramienta de Estado y cómo se construye paso a paso esa estrategia. Y esta es la frase. Ojo, porque es impactante, es muy personal y sobre todo es profundamente política. La pronunció Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada de Venezuela. Y estas palabras, creedme, no son un simple desahogo, son el punto de partida de todo nuestro análisis. Aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hacer algo así? Esto no es una confesión casual, para nada. Es un movimiento totalmente calculado. Y para entenderlo, tenemos que ir capa por capa, desmontando qué hay realmente detrás de lo que parece un enorme sacrificio personal. Venga, pues vamos con la primera capa, el contexto histórico. Para comprender el poder que tiene esa frase, primero hay que entender la historia que la alimenta, la historia de su padre. Para esto tenemos que viajar atrás en el tiempo, a 1976. Jorge Rodríguez padre, que era un conocido líder de izquierdas, muere bajo custodia del Estado. Esto ocurre durante la llamada Cuarta República, que era precisamente el sistema político que él combatía. Bueno, pues décadas más tarde, a principios de este mismo año, su hija echa mano de su memoria en un discurso que es clave. Pero, a ver, ¿quién era exactamente Jorge Rodríguez padre? Pues no era una figura cualquiera, ni mucho menos. Fue el fundador de la Liga Socialista. Y, ojo al dato, murió tras ser torturado por la policía de inteligencia después de que lo detuvieran. Su muerte lo convirtió en un mártir, en un pilar fundamental de la narrativa, del relato del chavismo. Y esto nos lleva directamente a la segunda capa, la estrategia del discurso. Aquí es donde vemos cómo esa historia tan personal se usa para conseguir objetivos políticos muy concretos, pero en el presente. Vale, vamos a desgranar las frases clave. Al decir verdugos de mi padre, lo que está haciendo es justificar el sentarse a negociar con sus adversarios. Lo enmarca como un sacrificio personal extremo. Luego con lo hemos hecho por Venezuela se coloca en un plano moral superior, ¿no? Hace que ese diálogo parezca un sacrificio necesario por el bien de la nación. Y finalmente el mencionar nuestros hijos y el futuro lo que hace es desviar el foco del conflicto y ofrecer a cambio una promesa de estabilidad. Así que aquí está una de las claves. Este discurso en gran medida va dirigido hacia adentro, hacia su propia gente. Para los sectores más radicales de su partido, negociar con la oposición o con Estados Unidos puede verse casi como una traición. Por eso, esta narrativa tan personal es un mensaje potentísimo para gestionar esa disidencia interna. Es como decir, si yo soy capaz de hacer esto, cualquiera puede. Bien, ahora vamos a hacer zoom out, vamos a alejarnos para ver el cuadro completo. La tercera capa es la que conecta este momento tan íntimo con el tablero de ajedrez geopolítico en el que Venezuela está jugando una partida de altísimo riesgo. Y este dato que vemos aquí es absolutamente fundamental para entenderlo todo. Un 8,5%. Es el crecimiento económico que se reportó el año pasado en Venezuela. ¿Y esto qué significa? Pues que de repente hay un incentivo enorme para desescalar el conflicto, para buscar que se levanten las sanciones y sobre todo para proyectar una imagen de estabilidad que pueda atraer inversión extranjera. Por lo tanto, detrás de toda esta maniobra diplomática hay objetivos súper pragmáticos. Lo que se busca, como vemos, es por un lado el levantamiento de las sanciones, por otro, atraer a empresas, sobre todo petroleras, también proyectar esa imagen de estabilidad que comentábamos y en última instancia ganar legitimidad internacional. El discurso emocional al final es una pieza más en toda esta estrategia de supervivencia económica. Y con esto llegamos a la conclusión, a la parte en la que todo encaja. Si juntamos la capa personal, la doméstica y la internacional, lo que emerge es una única y muy coherente estrategia de Estado. De hecho, podríamos acuñar un término para esto: empatía estratégica. Es básicamente la transformación deliberada de un trauma íntimo en un activo político. El dolor se convierte en una justificación y la memoria personal pasa a ser un instrumento de Estado. Así que la gran conclusión de todo este análisis es que podríamos estar presenciando un cambio de paradigma. Este discurso podría señalar una transición muy significativa en la ideología del gobierno venezolano, un paso de la confrontación pura y dura a una estrategia centrada en la supervivencia y en una legitimación mucho más pragmática. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. ¿Esto que hemos analizado es de verdad el comienzo de una nueva era política para Venezuela? ¿Una que busca una reconciliación real? ¿O es simplemente una táctica más sofisticada para continuar la misma lucha de siempre, pero por otros medios? La respuesta, desde luego, va a definir su futuro.